Y lo que Dios hizo con ellos lo quiere hacer con nosotros. Por tanto, este anuncio deberíamos exclamarlo. Deberíamos decirlo con euforia para que llamásemos la atención. Y dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán y los árboles llevarán su fruto. La higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y yo quiero establecer esta verdad, porque ya Israel no es un pueblo perseguido. Ya Israel no es un pueblo de segunda. Ya Israel no es un grupito de judíos que andan huyendo. Ya Israel es una nación. Ya Israel es una potencia. Ya Israel no es una vergüenza para el mundo. El Dios de Israel ha cumplido lo que él ha hablado. Pero no solamente para ellos, sino también para nosotros. Yo quiero establecer en la mañana de hoy, no sé si usted pueda estar de acuerdo conmigo, pero yo quiero establecer en la mañana de hoy que nada, absolutamente nada, sustituye la experiencia de poder que se desata cuando los miembros del cuerpo se juntan. Nada, absolutamente nada puede sustituir la experiencia maravillosa que surge cuando los miembros del cuerpo se juntan. ¿Y cuáles son esos miembros del cuerpo? Dile al que está a tu lado, tú y yo. La iglesia del Señor. Cuando tú y yo nos juntamos, se desata un poder sobrenatural. Y el enemigo lo sabe. El enemigo lo sabe. Por eso cuando usted y yo nos juntamos para adorar al Señor, esa adoración hace que el Espíritu de Dios comience a fluir. Y cuando fluye, aún el que no entiende lo que está pasando, aún el que ha llegado por primera vez a este lugar, por causa de la atmósfera que comenzamos a crear, cierra los ojos, levanta sus manos y junto a nosotros también comienza a adorar al Señor. Porque es que cuando juntos adoramos, la gloria de Dios descansa sobre una atmósfera que estamos creando. Y usted y yo hemos sido llamados a crear atmósferas. Porque cuando creamos nuevas atmósferas, llegan nuevas dimensiones espirituales para que nosotros podamos comenzar a disfrutar de ellas.
No en balde el Señor le dijo a la mujer samaritana que Dios el Padre andaba en busca de adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. Porque es que cuando un adorador se une a otro adorador, a otro adorador y a otro adorador y a otro adorador y a otro adorador, esa adoración crea una atmósfera donde se apacienta la gloria de Dios, donde descansa la presencia del Señor, donde la nube de Dios, aunque no la veamos, llena el lugar donde estamos reunidos. Hay poder en la unidad. Dile al que está a tu lado, hay poder en la unidad. En la unión está la fuerza. Dile al que está a tu lado, en la unión está la fuerza. Pero cuando nos separamos y no nos juntamos y nos quedamos solos, corremos el peligro que sufrió Eva. Cuando usted se segrega de la congregación, cuando usted piensa que en su casa tranquilo, con sus pies enganchados sobre la mesa, o en un sofá reclinable, o en la cama recostado del cabezal de la cama, viendo a través de la televisión o viendo a través del internet este culto, jamás usted podrá experimentar lo que se experimenta en vivo, como lo que usted está viendo a través de las señales que se transmiten a través de las redes sociales. Nunca será lo mismo. Se sentirá bien, pero nunca será lo mismo. El enemigo buscará la forma y la manera de que usted se desenfoque. Y el peligro de estar solo es que no podemos defendernos porque no podemos mirar la retaguardia. El peligro de estar solo es ser entonces de alguna manera atacados como Eva fue atacada. Y si algo sabe el enemigo es buscar la forma y la manera de que nos segreguemos. Es buscar la forma y la manera de que un pueblo no se una. Porque la Biblia dice que llegó el momento que el pueblo de Israel se hizo uno solo. Y el clamor del pueblo del Señor en Egipto subió al cielo como el clamor de un solo hombre. Y cuando ese clamor subió al cielo, Dios respondió y Dios trajo liberación. Y no solamente trajo liberación, sino que trajo gozo y alegría. Y el sufrimiento fue disipado. Si algo ha traído esta pandemia, es que ha hecho que la iglesia se segregue. Si algo ha hecho esta pandemia, es hacer creer una mentira de que en la iglesia no estamos seguros. Y no hay un lugar, no hay una experiencia que pueda sustituir el poder que se desata cuando usted y yo adoramos juntos al Señor. Pastor, pero es que yo me tengo que cuidar. Y yo te pregunto, ¿y cuando sales al supermercado, sales y te cuidas? Sí, pastor, ahí sí, yo me cuido. Mire, yo trato de que la gente no se me pegue, pero se te pega. Porque no te atreves a decirle a la gente, está muy pegado de mí. ¿Quién se lo dice? ¿Ah? Te cuidas afuera y vas a la farmacia y vas a muchos sitios. Ah, pastor, pero es que el templo es cerrado con aire acondicionado. Aquí estamos una hora y media a lo más. Te vas a tu cita médica. En tu cita médica llaman 3 o 4 y tú estás en la sala y estás esperando. Pastor, pero yo me estoy cuidando, yo tengo mi alcohol. ¿Y por qué no puedes venir a la iglesia cuidándote? ¿Ah?
Porque el enemigo sabe que cuando nos segregamos, el poder se diluye. Porque no es lo mismo el poder y la unción de uno que el poder y la unción de todos. No es lo mismo. El enemigo sabe que dos son mejor que uno. Él lo sabe. Él lo sabe. Él sabe que dos son mejor que uno. Él sabe que cordón de tres dobleces no parte fácil. Él lo sabe. Por tanto, tú y yo no podemos permitir que la serpiente nos engañe como engañó a Eva. Porque estaba sola. Porque no tenía recursos para defenderse. Y cuando tú y yo no tenemos recursos para defendernos, somos o nos convertimos en blancos fáciles del enemigo. Seguir al Señor de lejos es peligroso. Lo voy a volver a repetir. Seguir al Señor de lejos es peligroso. Y si no lo cree, pregúnteselo a nuestro hermano Pedro. Pedro siguió al Señor de lejos. ¿Y sabes qué pasó? Terminó negándolo. Y no solamente lo negó, sino que maldijo. Usó palabras soeces. Porque es un peligro. Y usted y yo no servimos a un Dios blandengue. Usted y yo servimos a un Dios fuerte. Ahorita lo cantábamos. Es más grande que el temor. Es más fuerte que el dolor. Mi Dios es más grande. Y usted y yo tenemos que entenderlo. El enemigo sabe que cuando usted y yo nos juntamos y adoramos, crecemos y florecemos. Cuando el pueblo de Dios se une, cuando el pueblo de Dios adora, cuando el pueblo de Dios entiende que Dios es un Dios de pacto. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de pacto? ¿Qué significa ser un Dios de pacto? Significa ser un Dios de compromiso, de una sola palabra. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no es ambivalente. Él dice sí, sí o no, no. Él es un Dios de pacto. Y ese Dios de pacto está buscando hombres y mujeres que hagan pacto con Él. Hombres y mujeres que aprendan de igual manera a tener un compromiso serio con el Señor. Y Dios está buscando gente así. Dios está buscando gente que se convierta en gente seria para adorarle. En gente que valore el don. En gente que valore el talento que le ha dado. En gente que valore el depósito que Él ha puesto. ¿Y sabe cuándo se desvalora ese depósito? Cuando estamos segregados. Cuando estamos segregados, cuando no nos unimos. Porque si el mundo dice que en la unión está la fuerza, no crea que eso fue algo que alguien se imaginó. Alguien lo leyó en la palabra. Alguien leyó en la Biblia que uno puede hacer huir a 1000, pero dos pueden hacer huir a 10,000. Alguien leyó la Biblia. Alguien leyó que mejores son dos que uno. Alguien lo leyó. Y usted y yo tenemos que entender que el enemigo lo que persigue es que nos segreguemos, que no unamos nuestra fuerza. Porque cada uno de nosotros tenemos una medida conforme al don de Dios, conforme al propósito de Dios, conforme a la unción que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso la unción de todos es mayor que la unción de uno. Lo voy a volver a repetir. Por eso la unción de todos es mayor que la unción de uno. Y tú y yo tenemos que unirnos. Y tú y yo tenemos que comenzar a entender la forma en que podemos crecer. La forma en que podemos florecer, porque Dios quiere que florezcamos. Dile al que está a tu lado, Dios te quiere floreciendo. Dios te quiere floreciendo. ¿Se acuerda el Salmo 92? Los versos 12 al 13, que dice: el justo florecerá
como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, en la casa, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. ¿Qué harán? Florecerán en los atrios, en la casa de Dios, plantados ahí. Vamos a florecer y vamos a crecer. Y el Salmo 104 nos aconseja y nos dice que entremos por sus puertas con acción de gracia. Que por sus atrios ya vengamos ¿con qué? Con alabanza. Porque es en los atrios que vamos a florecer, desde los atrios. ¿Qué significa eso? Significa que en medio de las circunstancias que nosotros estamos experimentando, que no son buenas, porque esa es la realidad. Las circunstancias que estamos experimentando no son buenas. Son circunstancias que nos hacen a nosotros pensar. Circunstancias que en momentos dados nos llevan a tener temores. Son reales los miedos que nosotros experimentamos. Porque no solo usted experimenta temor, no solo usted experimenta preocupación, no solo usted experimenta miedo. Nosotros como familia pastoral también lo experimentamos. Y no significa que porque nosotros lo experimentemos le vamos a dar ventaja al enemigo. Por el contrario, tenemos que ampararnos en la promesa que Dios nos ha dado, que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, que Él es más grande que el temor, que Él es más fuerte que el dolor, que el Dios al cual tú y yo le servimos es un Dios grande. Nunca un árbol da fruto si primero no florece. Y a veces nosotros estamos buscando el fruto y buscando el fruto y buscamos el fruto y no conseguimos fruto. ¿Y sabes qué? Dios también viene a buscar frutos en nosotros y tampoco lo encuentra. Porque es que para que haya frutos en nosotros tiene primeramente que haber ¿qué? Flores. Diga conmigo flores. Usted y yo tenemos que aprender a florecer. Usted y yo tenemos que aprender a florecer y en medio de nuestras circunstancias, en el atrio de nuestra vida, en el mundo donde vivimos, en las situaciones que experimentamos, en las malas noticias que tenemos, en todo lo que nosotros vivimos que nos preocupa, que nos acecha, que muchas veces nos lleva a que tomemos precaución. A que le digamos al que se nos pega demasiado en el supermercado, está muy pegado. Y si no nos atrevemos a decirlo, lo miramos como quien dice, hey, distanciamiento social. Y si no entienden o si no hacen caso cuando abiertamente le decimos, está muy pegado, pues cogemos el carrito del supermercado y los echamos para atrás. Y nos ponemos al frente del carrito del supermercado para crear una distancia por lo menos de 3 pies o 4 que tiene el carrito. Porque en este mundo vemos que necesitamos precaución. Ese es el atrio en el cual nosotros estamos viviendo. Un atrio que nos quiere infundir miedo. Un atrio que nos quiere infundir temor, inseguridad. Un atrio que nos quiere hacer pensar que Dios nos está dejando solos. Pero la realidad es que el enemigo quiere hacer que nos segreguemos y nos quedemos solos, porque él sabe que cuando estamos solos, a él se le facilita el ataque contra nosotros. Nos encuentra débiles. Pedro se fue solo a seguir al Señor de lejos. La Biblia no señala que algún otro discípulo lo siguió. Dice que él siguió al Señor de lejos. Y cuando tú y yo estamos solos, cuando tú y yo nos segregamos, perdemos la actividad de adorar. Porque no es lo mismo adorar en casa que adorar aquí en el cuerpo. Porque esta es la verdadera casa del Señor. Pedro dice que la casa del Señor está edificada con piedras vivas.
El templo no es la casa del Señor. El templo no es la iglesia. El templo es el lugar donde se reúne la casa del Señor, donde llega la iglesia del Señor. Por eso muchas veces decimos que decir que voy para la iglesia es un error, porque la iglesia soy yo, porque la iglesia eres tú. Lo que podemos decir es: vamos al lugar donde la iglesia se reúne. Porque el enemigo sabe que cuando usted y yo descubrimos esta verdad, nos ponemos fuertes y poderosos. Hay autoridad. Se desata una atmósfera de gloria, una atmósfera de bendición. Cuando tu adoración y tu alabanza y tu acción de gracia hacen que florezcas, luego de florecer, comienzas a disfrutar del fruto. Porque antes del fruto, el árbol florece. Dile al que está a tu lado: el árbol florece y luego viene el fruto. Por tanto, en esta mañana yo quiero que tú sepas que Dios no te hizo hijo suyo para que vivieras en fracaso. Dios no te hizo hijo suyo para que vivieras en vergüenza. Dios no te hizo hijo suyo para que vivieras con miedo. Dios no te hizo hijo suyo para que vivieras en temor. Pero pastor, ¿usted nunca ha experimentado miedo? Sí, he experimentado miedo, he experimentado temor, he experimentado vergüenza, he experimentado todo lo que usted ha experimentado, porque usted y yo tenemos el mismo barro primitivo de carne. Somos iguales. No hay diferencia en la creación. Cuando llegamos al Señor, Él establece diferencias en cada uno de nosotros, pero no es porque usted sea mejor o yo sea más grande. Él establece diferencia por el grado de responsabilidad que pone sobre cada uno de nosotros. Y ese nivel de responsabilidad hace que usted respete la autoridad. Ese nivel de responsabilidad hace que usted no la desafíe. Porque si usted respeta la autoridad que Dios establece en la tierra, usted está preparado para respetar la autoridad que Dios ha establecido en el cielo. Porque si usted no puede respetar la autoridad de la tierra, ¿cómo podrá respetar la autoridad del cielo? Por tanto, es bien importante que usted y yo entendamos para qué Dios nos hizo. ¿Por qué nos convirtió en sus hijos? Porque en resumidas cuentas, usted y yo no éramos hijos de Él. Éramos hijos de ira. Pero Él, por su gracia y por su misericordia con la cual nos amó, nos convirtió en hijos suyos. Y ahora que ya somos hijos de Él, Él no nos convierte en sus hijos para que nosotros vivamos una vida fracasada y caminemos por ahí lamentándonos y mirando para atrás con peligro, con miedo de persecución, pensando que alguien nos está persiguiendo. Pues quiero decirte, no lo pienses, te están persiguiendo. Te están persiguiendo. La Biblia dice que el enemigo, como león rugiente, anda ¿qué? Buscando a quien devorar. Por eso es que tú no puedes estar solo. Por eso es que no podemos corrernos el peligro y el riesgo de acostumbrarnos a no llegar a la casa del Señor porque nos estamos cuidando en casa. Ha sido la mentira mayor que el diablo ha puesto. Mire, yo mejor me contamino en la iglesia y no en el supermercado. Yo mejor me contamino en la iglesia y no en la farmacia. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia nadie se contamina. A la iglesia llegan contaminados. El que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. En la iglesia nadie se contamina. A la iglesia llegan ya contaminados. Y la primera pandemia que atendió al Señor
fue el pecado. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Llegamos contaminados, pero Dios hace la obra maravillosa. ¿Y sabes qué? Si nos vamos a ir con el Señor, ya sea que nos contaminemos en la iglesia, en la farmacia, en el supermercado, en la oficina del médico, donde sea. Lo importante es que si usted se contamina, usted está consciente de que usted se contaminó cuidándose, no siendo irresponsable, no desafiando las situaciones y las circunstancias, porque eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser apercibidos, porque el avisado, ¿qué hace? Ve el mal y se apercibe, se protege, se cuida. Cuando usted ve al pastor en cualquier lugar, el pastor anda con una botella de alcohol, anda con las mascarillas. Mire, yo me echo alcohol hasta para rascarme la cara. Y si estoy en casa, que no he salido, me lavo las manos como 20 veces. Y usted preguntará, ¿y para qué? Bueno, porque me quiero cuidar. Que el día que nos contaminemos, digamos, nos contaminamos cuidándonos. ¿Y habrá alguien que se pueda contaminar cuidándose? La respuesta no debe hacerse esperar. Claro que sí. Claro, por más que nos cuidemos, corremos el riesgo y el peligro de contaminarnos. Pero cuando usted está unido, ¿por qué cuando alguien se contamina inmediatamente pide la oración? Porque sabe que en la unión del cuerpo espiritual está la fuerza del Señor. Pedro dice, oiga bien, que Él nos hizo sus hijos para convertirnos en reyes y en sacerdotes. ¿Cuántos lo creen? ¿Usted lo cree porque la Biblia lo dice o usted lo cree porque usted lo acepta por fe? Silencio en la noche. Ya todo está en calma. Porque no es lo mismo creerlo porque la Biblia lo dice a creerlo por la fe de lo que Dios está hablando. Porque no es hacernos reyes como mucha gente habla por ahí. Yo soy un rey, aquí llegó un rey. No. Eso no es para que usted confiese, aquí llegó un rey. Eso es para que usted viva como un rey. Y vivir como un rey es vivir con autoridad. Y vivir como un rey es entender que, como dice nuestra hermana Alfrida, se tiene el sartén por el mango. Vivir como un rey es para gobernar en las regiones celestes. Es para tomar los principados, los gobernantes, todo demonio y todo principado y ajustarlo a la obediencia de la cruz de Cristo. Si hay un rey que puede hacer eso, ha entendido lo que el apóstol Pedro quiso decir cuando el Señor nos llamó y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Un sacerdote. ¿Para qué nos hizo sacerdotes? Significa que nos hizo sacerdotes para ministrar su poder, para adorarle y para bendecirle. Porque cuando usted y yo ministramos el poder de Dios, cuando usted y yo adoramos en espíritu y en verdad, y cuando usted y yo bendecimos al Señor, cualquiera sea nuestra experiencia, no importa lo que estemos viviendo o experimentando, cuando usted y yo adoramos al Señor y le bendecimos, esa es la señal más poderosa que enviamos al mundo espiritual. Y es una señal más poderosa que la señal que emiten las redes sociales. Pero parece ser que las redes sociales tienen más poder en la señal que están emitiendo que el poder que los reyes y sacerdotes de Dios están enviando. Y yo he venido en la mañana de hoy a decirte que un nuevo tiempo de bendición se acerca.
Y yo he venido hoy en esta mañana a decirte que Dios te creó para que estuvieras arriba y no abajo, para que fueras cabeza y no cola. Y eso no es invento de un predicador, eso es palabra de Dios, porque Dios le dijo a Israel que lo mantendría arriba y no abajo, que estaría al frente y nunca estaría detrás, que pasaría por algunas situaciones, pero luego no estaría más en vergüenza. La atmósfera que se crea en la casa. Y cuando hablo de la casa, hablo de nosotros. La atmósfera que se crea en la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de este edificio que se ha levantado con piedras preciosas, con piedras humanas. Usted y yo. Cuando nosotros creamos esa atmósfera, es una atmósfera de poder. Y esa atmósfera de poder, cuando salimos de aquí, la cargamos a la casa, la cargamos a la farmacia, la cargamos al trabajo, la cargamos en la iglesia. Está con nosotros siempre. Y tú tienes que experimentar esa presencia. Tú tienes que entender que esa atmósfera está contigo, que tú la cargas. Y que cuando tú llegas a algún lugar donde hay una atmósfera negativa, por causa de ese poder de tu atmósfera, esa atmósfera negativa tiene que disiparse, tiene que cambiar, porque hay un poder sobrenatural en ti. Y yo he venido a decirle a la iglesia que tenemos que despertar. Yo he venido a decirle a la iglesia en esta mañana que ya no podemos seguir huyendo. Yo he venido a darle buena noticia a la iglesia, porque de mala noticia ya estamos llenos, estamos cansados y tenemos que cansarnos de estar durmiendo y soñando con algo que queremos, cuando lo que queremos ya Dios ha corrido el telón y está ahí a nuestra mano para que lo disfrutemos. Yo he venido a decirle en esta mañana a la iglesia que tenemos que ponernos de pie con autoridad y comenzar a ejercer la autoridad que Dios nos ha dado, porque realmente Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. La revelación de Jesucristo, el libro de Apocalipsis, que no tiene que ver nada con el caballo y con la bestia, ni con los demonios. Juan dice en el capítulo 1, verso 1, que es la revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis habla de Cristo, de la grandeza de Cristo, del favor de Cristo, de la bendición de Cristo. No habla de miedo, sino de fortaleza, de fuerza, de seguridad. No habla de condenación, sino de salvación. Al que nos salvó y nos amó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Juan afirma lo que el apóstol Pablo dice, lo que el apóstol Pedro dice, que él hizo de nosotros una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por él, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo no puedo estar siendo gobernado por las tinieblas cuando Él me llamó a anunciar el poder que disipa las tinieblas, que deshace el poder del enemigo. Nunca el diablo será más poderoso ni más fuerte que mi Dios. Nunca, diga conmigo nunca, 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 repítalo, nunca, nunca, nunca. El Salmo 31, versos 14 y 15 dicen: porque yo en ti confío. Tú eres mi Dios y en tu mano están mis tiempos. Líbrame de mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Ahorita yo le dije que a veces el enemigo nos tiene a nosotros con un delirio de persecución, mirando para atrás, porque parece que alguien nos persigue. Y es verdad, alguien nos está persiguiendo, pero yo te tengo noticias a ti: el que te persigue nunca estará al frente de ti. El que te persigue nunca va a estar delante de ti. El que te persigue, si te persigue, está detrás. Y lo que está detrás a mí no me interesa. Pablo dice: olvidando lo que queda
atrás, y el que queda atrás es el que me está persiguiendo. Yo tengo que olvidarme del que me está persiguiendo. ¿Y qué tengo que hacer? Pablo dice que me enfoque a lo que está delante. ¿Y quién está delante? El blanco de la soberana vocación, el Cristo de la gloria, el que Juan dice en el libro de Apocalipsis que es el primero y es el último. Él dice que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Yo no sé si usted está entendiendo a quién usted pertenece. Yo no sé si usted está entendiendo de qué usted está formando parte. Usted está formando parte del grupo más glorioso que hay sobre esta tierra. Usted está formando parte sobre el grupo más fuerte que está en la tierra. Usted forma parte del grupo más santo que hay en esta tierra. El salmista dice: líbrame de los que me persiguen. Esto quiere decir que tú permitiste que llegaran tiempos de prueba. Y de la misma manera que permitiste que llegaran tiempos. ¿A cuántos le llegaron tiempos de prueba? Oiga, a todos nos van a llegar tiempos de prueba. ¿Y sabes qué? Nunca llegarán tiempos de pruebas a tu vida porque el diablo tiene poder para que esos tiempos de prueba lleguen a tu vida. No, no, no y no. El diablo nunca podrá hacer nada sobre ti si primeramente no recibe la autorización. Y Él permite que lleguen tiempos de prueba. Pero el salmista dice: en tus manos están mis tiempos. Y de la misma forma que tú permites que lleguen tiempos de prueba, así mismo tú vas a permitir que esos tiempos de prueba terminen. Y cuando esos tiempos de prueba terminen, un nuevo tiempo de bendición comienza. Yo no sé para cuántos ha comenzado un nuevo tiempo de bendición, pero yo he tenido la experiencia de comenzar muchos nuevos tiempos de bendiciones. Y quiero decirte que en este 2022 se comienza a establecer un nuevo tiempo de bendición para mi vida, un nuevo tiempo de bendición para mi esposa, un tiempo nuevo de bendición para mis hijos, un nuevo tiempo de bendición para mis nietos, un nuevo tiempo de bendición para mis dos nueras, un nuevo tiempo de bendición para mi familia y la familia de mi esposa. Yo no sé si alguien más se quiere montar en esta aventura de fe, pero quiero decirte que de la misma manera que hay un nuevo tiempo de bendición para nosotros, hay un nuevo tiempo de bendición para tu casa, para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tus nietos, para toda tu casa. Hay un nuevo tiempo de bendición. Pastor, ahora es cuando más difícil se está haciendo la cosa en casa. Mis hijos se están poniendo cada vez peor. Mis hijos están más rebeldes cada día. Si usted supiera cuánto están alejándose del Señor. ¿Quiere que te ayude a expresar porque no te atreves? Usted no sabe, pastor, cómo están embarrados en el pecado. Pero yo quiero decirte que Lucas presenta una parábola precisamente de eso. De esos hijos que salen de la casa y se van y se embarran en lo peor. Llegan al corral de cerdos y viven con los cerdos. Y quieren comer de la comida que comen los cerdos hasta que llega ese tiempo nuevo de bendición. Hasta que los ojos de su entendimiento son abiertos. Hasta que el Espíritu de Dios los toca. Hasta que el Espíritu de Dios los emplaza. Hasta que el Espíritu de Dios los hace volver en sí. Y comienzan a decir: pero ¿qué pasa? Yo no soy de este lugar. ¿Qué pasa? Este no es mi sitio. ¿Qué pasa? Esto no es lo que yo debo comer. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí estoy padeciendo de hambre. Me levantaré. Llega el tiempo en el cual tus hijos se van a levantar y van a caminar hacia la casa. Van a volver hacia el Padre. Y cuando digo que van a volver hacia el Padre, no me refiero que van a volver hacia ti, sino que van a mirar, van a volver a fijar su mirada en aquel crucificado. Van a fijar su mirada en aquel que les dio amor sobreabundante. Tu prueba tiene tiempo de caducidad. Dile al que está a tu lado:
Tu prueba tiene tiempo de caducidad. Génesis capítulo 15, verso 13 al 14, Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería esclavizada por 400 años en Egipto, pero luego lo sacaría de allí con grandes riquezas. ¿Lo hizo o no? Pasó mucho tiempo, 400 años es mucho, pero tenía tiempo de caducidad. Y cuando salieron de allí, salieron millonarios, salieron con riquezas, salieron en abundancia, fueron prosperados. Por eso la palabra prosperidad no es un pecado, porque el que prospera es Dios. Él es el que nos da las fuerzas para hacer las riquezas. Lo malo es que nosotros robemos, que nosotros hagamos riqueza de manera ilícita, que hagamos la riqueza engañando a la gente. Pero si usted tiene buenas ideas, póngalas a producir. Si usted tiene un espíritu de progresar y de prosperar, no se amilane. Pídale a Dios que abra los ojos de su entendimiento. Pastor, ya mi tiempo se acabó. No, usted tiene buena edad y buen tiempo, porque los viejitos que están aquí, que tienen más de 60, los que tienen más de 60, los viejitos que están aquí, que tienen más de 60, para algunas cosas se sienten viejos, pero para otras se sienten jóvenes. Para unas cosas dicen que no tienen fuerzas, pero para otras, diga ay, si no puede decir amén. Y la mayor parte de las viejitas que están aquí no se dejan las canas. Cuando usted mira a ver, el porciento de viejitas que yo tengo aquí con canas es casi ninguno. ¿Por qué? Para unas cosas son viejitas, pero para otras no. Yo quiero decirte que para las cosas del Señor tú no eres viejo, que para las cosas del Señor tú no eres vieja. Yo quiero decirte que la palabra dice que por dentro tú te vas renovando, aunque por fuera te vayas escascarando, por dentro estás renovándote. Y tú tienes que aprender a mirarte por dentro, porque cuando tú te miras por dentro, tú ves que en ti hay un poder, hay una sustancia, que en ti hay algo maravilloso, hay algo que es sobrenatural. Jeremías 29:10 dice: el Señor dijo a Israel que permanecerían en el cautiverio babilónico 70 años y que luego los visitaría y cumpliría todas las cosas buenas que él había prometido. Y en el verso 11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darle un futuro y una esperanza. 70 años de cautiverio en Babilonia, 400 años de cautiverio en Egipto. Pero luego que se cumplieron los tiempos, Dios vino, visitó y dio bendición, dio gracia y dio alegría. Por eso toda prueba tiene fecha de caducidad. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas en esa prueba, pero esa prueba tuya va a acabar. Te lo voy a volver a repetir. Hace unas semanas atrás yo dije que en el año 2020 y antes del 21 y del 18 y del 15 hemos sembrado con lágrimas, pero ha llegado el año donde vamos a cosechar con regocijo. Yo no sé cuántos lo creen. Yo no sé cuántos han abrazado esa palabra. Yo no sé si usted oye aquí una palabra un domingo y luego se olvida de ella, pero yo te invito para que tú tomes esa palabra y digas: este día Dios me habló. Este día Dios dijo que yo voy a cosechar con alegría y con regocijo.
regocijo. Este día es el día donde viene el nuevo tiempo de bendición. Que tú comiences a confesarlo, que tú hagas esa palabra encarnada en tu vida, que tú la creas, que tú la confieses. El salmista decía, ¿sabes por qué la prueba tiene tiempo de caducidad? Porque mis tiempos están en tus manos. No están en las manos del diablo. ¿Cuántos tienen sus tiempos en las manos del diablo? Ninguno de ustedes. Los tiempos tuyos, los tiempos míos, están en las manos de Dios. Y Dios conoce, Dios sabe. El tiempo de la bendición se acerca. Nuestro tiempo sigue en las manos de Dios. Y yo creo que estamos entrando a un nuevo tiempo, a un nuevo tiempo de bendición. Creo que ya la prueba que estamos viviendo y experimentando está acabando. Yo creo que esta prueba ya está acabando. Y yo le dije domingos atrás que yo no sé cuántos de ustedes están esperando que todo vuelva a la normalidad, que se vaya la pandemia y que todo vuelva a la normalidad. Y yo dije que yo no estoy esperando que todo vuelva a la normalidad. Yo estoy esperando que cosas nuevas y mejores sucedan. Yo estoy esperando cosas mejores de Dios. Cuando todo esto pase, yo estoy esperando un nuevo tiempo de bendición. Yo estoy, y ¿sabe qué? Yo quiero ser parte de eso. Yo quiero convertirme en un instrumento de Dios. Yo quiero ser una saeta que Dios lance al cielo, que Dios lance al aire para que me convierta en bendición para mucha gente. Yo no sé, pero hace algún tiempo atrás, en el año 2019, comenzó a salir esta pandemia. Ya estamos en el año 22, o sea que ya han transcurrido casi 3 años de esa pandemia. Y la Biblia en el libro de Reyes me dice a mí que un día Elías, el profeta, se presentó ante el rey Acab y le dijo: así dice el Señor, no lloverá por 3 años hasta que yo lo diga. Y da la casualidad, y no es casualidad, pero usted y yo usamos esa frase, pero la realidad fue que a los 3 años Elías volvió a presentarse donde acá por palabra de Dios. Y Dios hizo que Elías presentara al Dios de poder, presentar al Dios que se habían olvidado la gente de él, porque es que estas situaciones, lo que usted y yo experimentamos, las pruebas que vivimos, lo que nos hace temblar, lo que nos da miedo, hace que nos olvidemos de un Dios que contesta, de un Dios que está con nosotros, de un Dios que es real. Y hace que nosotros pongamos la mirada en dioses extraños. Uy, yo no. Sí, tú, yo también lo he hecho. He puesto la mirada en cosas que no son Dios. He puesto la mirada en algo que me puede servir a mí de refugio. Pero mi refugio es el Señor. Porque el enemigo nos ataca, nos persigue. Yo no sé a cuántos el enemigo persigue, pero el enemigo me persigue. Me ataca. En un momento dado hace que yo quiera perder la fe y mirar que mi refugio no es Dios. ¿O es que esto le pasa solamente a usted? Hay predicadores que no se atreven a decir lo que yo estoy diciendo. Hay pastores que no se atreven a hacer esta confesión. Y por eso es que hay un mal concepto de los pastores. Y tienen a los pastores en un pedestal. Y los hermanos no se atreven a venir donde los pastores porque los pastores son demasiado santos. Uy, yo decirle al pastor que yo estoy teniendo estas luchas, que yo estoy teniendo esta persecución, esta prueba. Ese hombre tan santo está teniendo la misma prueba que tú estás teniendo. Está siendo perseguido de la misma forma que tú estás siendo perseguido. Por eso es que nosotros necesitamos de igual manera la oración de ustedes. ¿Ah? ¿O usted cree que nosotros oramos por ustedes porque somos demasiadamente santos y no necesitamos que usted ore por nosotros? No, no. Elías se presentó al rey Acab y le dijo:
Llegó el tiempo. Llegó el tiempo. Dile al que está a tu lado, llegó el tiempo. Yo no sé cuántos lo van a creer, pero llegó el tiempo. El 2022 es el tiempo nuestro. El 2022 es el tiempo de ser bendición. El 2022 es el tiempo de ser bendición. Yo no sé cuántos lo han creído, yo no sé cuántos lo han aceptado, yo no sé cuántos se han montado en esta aventura de fe, yo no sé cuántos lo han puesto en su casa, yo no sé cuántos han dicho, yo voy a hacer bendición este año. Yo voy a hacer, y le hablan al que está dentro, yo voy a hacer bendición este año. Cuando Acab lo vio, Acab le dijo a Elías, ¿eres tú el que estás alborotando a Israel? Elías le dijo, no, yo no estoy alborotando al rey. El que está alborotando a Israel eres tú y la casa de tu padre. Porque es que hay veces que nosotros permitimos que el mundo sea el que alborote la iglesia, cuando la iglesia es la que tiene que alborotar al mundo. Lo voy a volver a repetir, el mundo no puede alborotar la iglesia tiene que alborotar al mundo. El mundo no le puede decir a la iglesia cuál es Dios ni quién es Dios. Es la iglesia que tiene que decirle al mundo quién es Dios y cómo actúa y qué poder tiene. Es tiempo de que levantemos, es tiempo de que despertemos, es tiempo de que nos pongamos de pie, es tiempo de que caminemos mirando hacia el frente y no mirando hacia atrás al que nos está persiguiendo, porque el que nos está persiguiendo nos va a perseguir hasta el día de nuestra muerte. ¡Ay, qué noticia, pastor! Sí, te va a perseguir hasta el día de tu muerte. Pero te tengo una noticia, no te va a alcanzar. No te va a alcanzar. No te va a alcanzar. Nunca se va a ir al frente de ti. La Biblia dice que cuando Elías clamó a Dios en el Carmelo, el fuego bajó, lamió las aguas, 12 litros de agua, 12 baldes de agua echaron sobre el altar del sacrificio, mojó la leña, mojó la carne del buey y el fuego cayó, lamió las aguas, quemó las piedras, consumió la leña y consumió el holocausto. Y luego mató a los 400 profetas de Baal y le dijo al criado, vete y sube a la colina y mira a ver si hay señales de agua. No, nada, 7 veces. A la 7ª vez le dice, yo veo una nube como la palma de la mano de un hombre. Le dijo, vete, dile a Acab que se prepare, que prepare el carruaje y sus caballos antes de que la lluvia lo detenga, porque oigo una gran lluvia que se avecina. Yo no sé si usted está oyendo lo mismo que yo estoy oyendo. Yo no sé si usted está en la misma página que yo estoy. Yo no sé si usted está creyendo lo que yo estoy creyendo. Pero una grande nube viene, una grande lluvia viene. Y la Biblia dice que Acab comenzó a correr con sus caballos. No sé cuántos caballos tenía el carruaje del rey, pero yo sé que no era uno, ni eran 2, ni eran 3, ni eran 4. Tenían que ser más de 4, 6, 8 caballos. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios tomó a Elías de tal manera que corrió con tanta fuerza que se fue al frente de su enemigo. Su enemigo nunca podrá estar al frente tuyo. Tu enemigo nunca podrá correr más fuerte que tú. Tu enemigo nunca podrá llegar al lugar de tu destino primero que tú. Tú llegarás primero. Dile al que está a tu lado, tú llegarás primero. Tú llegarás primero. El tiempo de bendición comienza. Este es un nuevo tiempo de bendición. Y después de los 3 años llegó la lluvia. Dile al que está a tu lado, ya viene la lluvia. Ya viene la lluvia. El salmista decía, hazme como los arroyos del Negev. ¿Y cómo son los arroyos del Negev? La historia dice que los arroyos del Negev, como eso es un desierto, están secos. No hay arroyos. Están secos. Porque pueden pasar años sin llover y todos los arroyos se secan y no hay agua. Pero cuando de repente, diga conmigo, cuando de repente, usted ha oído esa expresión aquí, el de repente de Dios. ¿Ah?
¿Quién está hablando aquí todo el tiempo del de repente de Dios? Y el de repente de Dios, y el de repente de Dios. ¿Ah? ¿Quién está hablando aquí? Obed, ¿quién habla aquí del de repente de Dios? Dime, ¿quién? ¿Ah? Canito, ¿quién habla aquí? El de repente de Dios, el de repente de Dios, Jorge. ¿Quién habla aquí del de repente de Dios? ¿Ah? Y cuando de repente comienza a nublarse en la cúspide del Sinaí, y comienza a unirse un montón de nubes negras, de repente cae un tremendo aguacero, que así mismo como dura la sequía, dura ese aguacero, y las corrientes de agua bajan por todo ese Sinaí y llegan hasta el sur del Sinaí, y comienzan esos arroyos que estaban secos a llenarse, a cobrar vida, y comienza el agua a fluir. Y el salmista dice: hazme como los arroyos del Negev, que no es agua estancada, es agua que fluye, es agua que corre, es agua viva. Yo no sé cuántos están esperando o están preparados para ese de repente que la pastora está hablando, que la pastora continuamente está diciendo. Yo no sé cuántos están preparados para ese de repente, pero ese de repente está por llegar. Jeremías capítulo 51, verso 56 dice: porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos, a veces escribo y no entiendo lo que escribo. El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribución, dará la paga. Aquí estamos escuchando un nuevo nombre para Dios. ¿Ah? Antes oíamos el Elohim. ¿Ah? Antes oíamos el Rafa, el Shama, el Shaddai. ¿Ah? El Adonai. Pero ahora estamos oyendo un nuevo nombre: el Dios de retribución. El Dios de retribución dará la paga. Por tanto, tú y yo tenemos que entender que el tiempo de nuestra retribución es este. Lo voy a volver a repetir: el tiempo de mi retribución es este. Todo lo que he perdido viene. Todo lo que he sufrido viene con retribución. Todo lo mal que he pasado viene por retribución. Lo voy a volver a repetir: viene por retribución. Ahora volvemos a Joel capítulo 2 verso 21, donde dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Comunidad cristiana, restauración. Alégrate, no temas, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Yo pudiera mencionar el nombre de cada familia para que no tema, para que se alegre y para que se goce, porque Jehová va a hacer grandes cosas con tu familia, pero no tengo el tiempo para mencionar cada nombre de la familia. Pero dilo para ti, dilo para tu casa, dilo para tu familia: Jehová hará grandes cosas para mi familia. Yo no sé cuántos lo pueden creer. Yo no sé cuántos creen al Dios de la Biblia. Yo no sé cuántos creen que lo que está escrito aquí es para ti, es para mí, es para nosotros. No solamente nos escribe a nosotros, sino a la creación. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Los árboles llevarán su fruto. La higuera y la vid darán sus frutos. Quiero decirte que el desierto al cual tú y yo hemos atravesado, estuvimos, no fue para que nosotros muriéramos en ese desierto. Entramos a ese desierto
para cruzarlo. Y aquí hay gente que todavía está caminando en ese desierto, que le está faltando aliento, que le están faltando fuerza, que le están faltando la fe, que le está faltando la esperanza, que la visión se le está nublando, que en vez de ver visiones ven espejismo. Pero yo he venido a decirle, aquel que todavía anda en el desierto, que no entraste al desierto para morir en ese desierto, entraste al desierto para cruzarlo, porque después que cruces ese desierto vas a disfrutar una grande victoria. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia en su tiempo. Nosotros disfrutamos de muchas bendiciones hace tiempo atrás. Dios nos dio esa lluvia en ese tiempo. Disfrutamos de esa bendición hace tiempo atrás. Estuvimos en abundancia hace tiempo atrás. No tuvimos preocupación hace tiempo atrás. En la casa no había ningún tipo de problemas. Los hijos estaban derechos. Los hijos estaban siguiendo los pasos de papá, los pasos de mamá. Ellos seguían porque teníamos la autoridad sobre ellos. Las cosas cambiaron. Ahora no tenemos la autoridad sobre ellos. Ahora no tenemos el dominio sobre ellos. Han cambiado. Ya ese tiempo de lluvia, de las primeras lluvias, de la primera bendición, de esa primera experiencia maravillosa, pasaron. Pero oye bien lo que dice aquí Joel. Dice en ese verso 23: vosotros también, hijos, alegraos, gozaos en Dios vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia en su tiempo, y hará descender, diga conmigo, hará descender sobre vosotros nueva lluvia, nueva lluvia, nueva lluvia, nueva lluvia. ¿Y cómo va a ser esa nueva lluvia? Temprana, temprana y tardía viene nueva lluvia. Dile al que está a tu lado, viene nueva lluvia. Que Acab se apresine, que Acab se apresine, que se apresine Acab, que se apresine el diablo, que se apresine el reino de las tinieblas, que se apresinen los gobernadores en las regiones celestes, porque esta casa va a enviar una señal fuerte al reino de las tinieblas, de poder, de autoridad, porque los adoradores volverán a unirse, los adoradores volverán a juntarse, los adoradores volverán a crear una atmósfera donde la presencia del Señor se asentará sobre ella, y alguien tendrá que saber y reconocer que Jehová es Dios en las tosas. Las eras serán llenas de trigo, los lagares se rebosarán de vino y aceite. Y yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro Dios. Mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Nunca jamás será avergonzado. Ponte de pie.